En el video anterior vimos un paisaje bastante bonito, era un lugar bastante ecológico con muchos árboles, una carretera así al horizonte donde pudimos ver paisajes muy bonitos de Paraguay. En esta ocasión algo similar, pero en voz de otra amiga que ya hemos traído en anteriores ocasiones en este canal, dando un paseíto por lo bonito que es Paraguay, un poquito más al interior y no tanto en Asunción. Ya iremos viendo más o menos dónde está ubicada, porque la verdad, así a simple vista yo no se los puedo decir, no conozco Paraguay en su totalidad. El video original como tal se llama Lo que nadie te cuenta de Paraguay, fuera de la ciudad descubrimos esto. Si ustedes quieren ver el video completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí, a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos, ahí les agradezco un montón a todas las personas que se están suscribiendo, y si no estás suscrito, ¿qué te cuesta ahí darle suscribirse y ya? Ahora sin nada más que agregar, vayamos viendo. Es un lugar que os va a encantar, queremos enseñaros también cómo se ve esta zona, también cómo es de cara a vivir, y queremos traeros con nosotros para que podáis ver todo esto, la verdad que es muy bonito. Yo lo único que veo por el camino ahora mismo es plena naturaleza, vacas, cabras, caballos, perros, o sea, solo veo animales y naturaleza, la verdad es que es muy bonito y me recuerda a un country club, como la película de Hannah Montana cuando iba a ese rancho a montar a caballo, tal cual. Exactamente esto es el camino que estamos haciendo, en total son unas 2 horas y cuarto. Y hemos salido desde Asunción y hemos recorrido todo este lago de aquí que es el de está un poco lejos de Asunción, pero no tanto. Ahora vamos en camino. Sí, vamos a ir enseñando también ciertas zonas que vemos, lugares, porque la verdad que es un lugar muy especial y no queremos que os lo perdáis. Así que atentos. Acabamos de llegar a Piribebuy oficialmente. Aquí Piribebuy. Esta concretamente es una zona en la que venden una gran cantidad de lotes. De hecho, también nos soléis preguntar bastante, porque por el momento hemos preferido optar por inmuebles al ser una inversión más segura, debido a que los lotes muchas veces también, al ser de un propietario, hay problemas con trámites, papeleos y que el lote es de varias personas y por tanto tienen que estar todo seguro por todas las partes para que se pueda comercializar el lote. Entonces, bueno, hay alternativas, sí que nosotros estamos también empezando a investigar bien cómo funciona el tema de los lotes y cómo podéis entrar en este tipo de mercados. Os mantendremos informados. Aquí normalmente lo que suelen hacer es que el propietario compra hectáreas, las divide en lotes y lo vende a un precio pues, en el que él saca beneficio. Aquí no suele haber mucho problema a la hora de los papeleos, eso sí sale más caro el metro cuadrado. Donde sí suele haber problemas cuando queréis comprar lotes, hectáreas, un lote de algún paraguayo que lo vende y después cuando vamos a hacer delante de notaría, que aquí se llama el escribano, el cambio de la propiedad junto con el contrato de la compraventa del terreno, ahí nos damos cuenta que resulta que el lote, que es súper común, pasa el 80% de las veces o más, que está a nombre de otros 3 de la familia y él es el único que lo quiere vender. Por eso pierdes mucho tiempo, mucha gestión administrativa para que después no puedas llevar a cabo esta gestión. Bueno, eso también tiene que ver con la gente que quiere vender el lote. ¿Por qué lo está vendiendo si no es el único dueño? A ver, que eso sucede en todos lados, porque también he conocido aquí gente que quiere vender el lote, pero resulta que no toda la familia lo quiere vender y se arma un lío. Pero por lo general no es así como de, yo lo vendo y aunque no sea el dueño completo, ¿qué me importa? Pues no es tan fácil. Pero bueno, es algo que sucede por lo visto. Gestión. Siempre que hagáis esto, primero ir al escribano, mirar bien que estén bien todos los papeles, porque si no también podéis caer en una estafa. Un dato muy curioso en este país es que tenemos 13 millones de vacas. A diferencia de las 6 millones de personas que hay en Paraguay, es decir, por cada persona que hay más de 2 vacas, 2,1 vacas en todo Paraguay. Al final es un país que se sustenta mucho por agricultura y ganadería. No depende tanto del turismo como países cercanos como México, República Dominicana. Al final es un país que se sustenta por sí mismo. Tiene una macroeconomía muy sólida y además está dentro del top 10 exportadores de carne vacuna mundial. Exportan un montón de carne vacuna. Y por eso es que son muy conocidos los cortes paraguayos. Tienen que importar todo lo que es esta parte de agricultura, ganadería. En el caso de que mañana a Paraguay le pasara algo y se cierren las fronteras, da igual porque aquí como tenemos tanta agricultura y ganadería y agua, que es que podemos sobrevivir tranquilamente. En muchas zonas el camino es así de piedritas y plena naturaleza. Os lo vais a encontrar que en muchas carreteras son asfaltadas y de repente os metís a otra vía y es así de piedritas. Estas calles suelen ser las secundarias, que hay que ir como a 10, 15 por hora para que no tengas ningún problema y después cuando te metes en la principal, aquí ya sí es asfaltada. Acabamos de llegar al balneario Agua Naciente. Este es el camino de tierra por donde tenemos que entrar con el coche. Madre mía, veo una gallina ahí al fondo caminando. Es que esto es súper natural. O sea, esto es naturaleza en estado puro. Me parece un rancho, un country club. Es una pasada.
Bueno, ya hemos llegado al lugar, la verdad que es una completa pasada. Sí, es muy natural, muy tranquilo. Sí, eso me recuerda al video anterior donde vimos que había cierta región boscosa donde había ecoturismo. Muy bonito ese lugar, la verdad. Me dieron ganas hasta como de echarme mi viaje a la naturaleza de aquí. Lo malo es que aquí las carreteras están muy malas. Allí donde ustedes vieron eran piedritas. Aquí no hay piedras, hay unos agujeros gigantes horribles donde más bien vas a ir a arruinar tu vehículo. Entonces por eso es muy difícil salir aquí. Aquí hay lugares muy bonitos, paradisíacos con paisajes impresionantes, pero el acceso es muy malo, entonces complicado aquí en mi país. Pero si ustedes tienen la oportunidad y tienen el tiempo, el recurso, el vehículo, pues yo digo que deberían darse su vuelta ahí. Esperemos que se vea bien, pero es precioso. Luego allá abajo, justo ahí atrás, hay una cascada que también iremos a verla y bueno, la verdad que las corrientes aquí es un sitio muy tranquilo para estar. Estamos en un balneario de Piribebuy. O sea, si aprecias la naturaleza, Paraguay es el mejor lugar para visitar, pero mira, es sábado y no hay nadie. Estamos completamente solos porque esto no es muy turístico, sino solamente los que están allí, de hecho, son paraguayos, no hay turistas. Acabamos de salir del balneario, ya nos hemos pegado un chapuzón increíble, la verdad que... Ha sentado muy bien. Sí, la naturaleza de aquí es increíble. O sea, no teníamos ni cobertura, hemos estado como 3 horas sin cobertura. Estamos llegando a la ecoreserva de Mbatobí, es un sitio que también hemos hecho bastante. Y vamos a ver también, porque vamos un poco sin expectativa, a ver lo que nos encontramos. Este es el camino y seguimos viendo varias inmobiliarias aquí en carteles a los laterales de la carretera y bueno, nos quedan unos 5 minutos para llegar a destino. Mira, o sea, aquí es súper normal ver vacas, caballos... Y baches, ¿cómo no? Y muchos baches, sí. Pero aquí a los lados es súper normal. Pero la verdad es que los baches que yo he visto ahí en Paraguay, a ver si están pronunciados algunos, pero están muy de vez en cuando. Aquí hay carreteras llenas, pero así llenas. Una vez me recuerdo que yo venía desde un lugar que digamos que está un poco lejos de la capital y literalmente eran más hoyos que carretera. De verdad estaba impasable, era un lío ese pedacito y era una de las avenidas principales. No era como que te metiste en un camino muy metido. No. Era súper principal la calle. La verdad es que a día de hoy no sé cómo estarán esas mismas calles. Yo creo que están igual. Raramente las autoridades hacen algo por esas calles, pero eso fue hace muchos años. Mal ver un montón de animales, sobre todo vacas. Buenos días, hemos dormido en esta cabaña y la verdad es que despertarte aquí viendo esta naturaleza, de hecho hemos desayunado aquí mismo, es algo indescriptible. O sea, es precioso. Es como si estuvieras en un camping, pero sin estar en un camping porque estás en la cabaña. Nuestra habitación está justo aquí metida y cuando nos hemos despertado, o sea, se veía toda la naturaleza. Tenemos que ver también la tasa de ocupación de estas villitas para analizarlo también respecto a rentabilidades, porque la noche nos ha costado $120. Estamos en San Bernardino, enfrente allí tenemos el lago, que es muy... Está caro, pero está muy bonito. Como os dije ayer, vienen paraguayos a tener aquí su segunda residencia o incluso de vacaciones, porque está muy cerquita de Asunción y es de lo único que tienen así. O sea, para que os hagáis la idea, aquí todos son villas, chalets, no hay edificios, es todo como muy de veraniego, digamos. Mirar la casa por dentro de día. Este es el salón, allí está la cocina. Nuestro cuarto está aquí adentro metido y arriba tiene otro cuarto, por ejemplo, para venir con los niños. Y está muy bien. Ayer teníamos un poco de miedo de que nos entrara algún bichito o algo dentro de la casa porque estamos muy al pie de la naturaleza. No ha pasado nada, o sea, no hay ningún bichito dentro de la casa. Eso sí, hoy nos hemos encontrado un pequeño alacrán aquí en el porche y Manuel... Poco me parece. Bueno, pero porque a Manuel le encantan los animales y ha levantado justo un tronco y había uno ahí metido. Así que hoy seguimos con la ruta. Día 2, vámonos. Por fin hemos llegado a nuestro destino. Hemos encontrado un castillo. De hecho es precioso, aquí lo vais a ver ahora. Sí, o sea, nos hemos tenido que dar la vuelta en el otro destino porque como habéis visto la carretera había una montaña de arena y hemos dicho no nos metemos por ahí porque si no nos quedamos ahí atrancados. Así que hemos dado media vuelta y nos hemos encontrado con este castillo. Este es el castillo, la verdad que está chulísimo y precioso. Este es otro castillo diferente. Vamos a ver cómo subir. Diferente al que vi la vez pasada. ¿Se recuerdan que vimos un castillo también ahí en Paraguay muy bonito? Que no era para nada turístico, de hecho, pero estaba muy interesante. Ahí el amigo que llegó en esa ocasión creo que iba en moto y nos dio ese recorrido por ese castillo muy bonito. Fuimos allí. De hecho, si miráis por allí después, al otro lado hay muy buenas vistas aquí. Pero este es otro. Valle y hay como montañas, hay buitres. Este se ve un poquito más turístico. Me recuerda a Cantabria. Por aquí accedemos al castillo. La verdad que no sé ni desde cuándo está aquí, ni por qué. Ahora lo intentaremos averiguar para transmitíroslo también. Y ahí hay un dragón.
Vamos a hacer por aquí el deporte del día. Vamos a seguir esta cuesta, por aquí creo que se sube ya hacia lo que hemos visto antes, que estaba aquí arriba de una especie de mirador, así que vamos a ella. Sí, la verdad es que creo que nos vamos a cansar un poquito. Es bastante empinado y veo bastantes escaleras. Hemos llegado a la cima. O sea, os juro que las escaleras están empinadas, pero empinadas. Hemos subido como en cosa de menos de 2 minutos hasta aquí arriba. Podemos ver que tenemos en este cerro estas maravillosas vistas, que es que Paraguay es casi todo así, es todo selva. Lo único que te ponen esta carretera y a veces te hacen unos poblados al lado, o una ciudad como San Bernardino, pero todo es selva. Imaginaros con la superficie de amplitud y grande que es Paraguay, únicamente tenemos 6.400.000 habitantes. La verdad es que es muy bonito, lo recomendamos para venir a visitar. O sea, que estamos respirando aire. La verdad es que el tema de la sobrepoblación en Paraguay no existe. Hace algunos años yo recuerdo que el promedio era de 8 millones, ya ahorita hay 6, imagínense. Así que probablemente si ustedes quieren ver a Paraguay como un país a futuro, creo que es un muy buen país. Obviamente siempre con las restricciones y con las carencias que puede tener un país de Latinoamérica, pero es muy bonito Paraguay. Puro. No todo es invertir, sino también conocer el lugar donde estamos invirtiendo. Total. Así que ahora mismo aquí en Paraguay Sí. es una zona que nos está gustando bastante para disfrutar de también un fin de semana, no solamente invertir en Asunción, sino también esto es una zona ya mucho más alejada. Sí. Y es bastante divertido poder venir por aquí, disfrutar también de estos parajes, porque la verdad que son muy bonitos. Para invertir en Asunción Capital. Sí, por supuesto. Aquí lo que hemos comentado son lotes. Bueno, es un poco jugar al azar. Especular. Si tiras una ficha y salta la correcta, entonces, bueno, de momento seguro sí que lo vemos en Asunción. Ya también hemos conocido bastante zona por aquí, San Bernardino. A menos que tengas una visión de ir a poner a algún lugar así súper donde vas a invertir bastante plata y a lo mejor sos un empresario supervisionario, te puedes armar ahí un lugar muy interesante. Yo he visto aquí en Guatemala sitios donde alquilan por hora porque a lo mejor hacen actividades como bodas, como cumpleaños y hacen así lugares impresionantes y bastante costosos. Pero es cierto que es apostar e invertir mucha plata en algo que no es seguro. No, sí que es verdad que se puede igual entrar en alguna operación, sí, pero es más especulativo, como bien comentó Lach, al menos bajo nuestro punto de vista. O más vacacional para paraguayos o quien hace turismo por aquí de la región alrededor. San Bernardino está muy bien. Muy interesantes esos lugares. La verdad que para las personas que tienen quizás un poder adquisitivo un poquito mayor y pueden darse ahí el lujo de ir a visitar esa cabaña, se miraba muy bonito en medio de la naturaleza, como para desconectarte y estar ahí relajado, pues tenía muy buena pinta. Para las personas que a lo mejor les gusta también hacer un poco de turismo interno, creo que también está muy bien. En fin, espero que se hayan entretenido, les haya gustado este video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí, gracias al apoyo que siempre me están dando. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción, les agradezco un montón. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.